Bueno, querido. Y hoy vamos a saludar en Revista Tribuna Roja a Guillermo Bello, que jugó en Defensores de Cambaceres, pero no solamente jugó, formó parte de uno de los equipos más recordados de la historia, como fue aquel que ascendió en 1991. Guille, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gaby, querido? Tanto tiempo. Eh, Estás muy bien, ¿eh? Vos también te mantenés. Vos mantenés el mismo perfil de años atrás. Bueno, ¿qué es de tu vida? ¿Loco como Bien. siempre? Un poco menos. Un poco menos. Bien, estoy bien. Tratando de desarrollar un poco la actividad y la profesión que tengo desde hace muchos años. Yo soy profe de educación física y vinculado a la parte de gimnasios y atención a clientes dentro de los gimnasios. Bueno, ahora un poco complicado, pero siempre haciendo cosas. Bien, Es estoy bien, siempre de estoy alguna bien. manera vinculado al deporte. Eso es verdad, eso es verdad, siempre vinculado al deporte. Si hay algo que particularmente a mí me caracterizó era amar el deporte, amar el entrenamiento, amar la actividad física y vos sabés, Gaby, que eh, esencialmente amo eso, ¿viste? Entonces por eso también tengo un cierto grado de ahora de angustia por lo que está pasando, por la falta de posibilidad que tenemos de reabrir nuestros gimnasios al 100%, pero siempre estoy vinculado al deporte. Tanto... Y sabes que es particularmente lo que me gusta, entrenar a la gente. Ujú. Eh, eh, Siempre desde pequeño eh, me considero un buen atleta, no un buen jugador de fútbol, sí un buen Un buen atleta, atleta. y eso es lo que me gusta hacer en mi vida profesional, entrenar a la gente, tanto a las personas grandes como a algunos pibes que andan muy bien y tratan de participar en deportes amateur, como por ejemplo rugby, hockey, fútbol de acá, o nada profesionalmente, pero sí entrenar, entrenar y vincularme al deporte, que es Eh, muy, muy gratificante. y has hecho, después de dejar el fútbol, distintas actividades que tienen que ver con el deporte. Sí, he hecho muchas cosas que tienen que ver con el deporte, sobre todo con la actividad física. Me he dedicado mucho al entrenamiento de running, me he dedicado mucho al cicloturismo, me he dedicado mucho a armar proyectos y desafíos que tienen que ver con ese tipo de cosas. Eh, Estamos en el 2020 inicié más o menos en el 2008 unos proyectos que tenían que ver con el cicloturismo sin saber cuál era la dimensión. Y sin querer terminé pedaleando por lugares únicos y que nunca me esperaba. Por ejemplo, estar pedaleando en Costa Rica, en Ushuaia, en Suiza, en España, Ah, hasta ahí en llegaste Italia. también. ¿Cómo? Cruzaste el océano. Sí, sí, hicimos unos cuantos kilómetros en Suiza, en España, en Italia, muy, muy, muy atractivo, culturas totalmente diferentes, eh, estructuras culturales diferentes, respeto diferente por el ciclista. No, eso fue muy, muy lindo. Y después hemos realizado el emblemático cruce de los Andes en bici, que también es algo muy atractivo para el que lo realiza, para el que lo organiza, pero más para el que lo realiza como participante. Hemos preparado atletas para hacer ultramaratón, maratones, carreras de calle corta, muy lindo, muy lindo. La verdad que han pasado los años. Yo me recibí justo en la época que
habíamos ascendido con Cambaceres. Ujú. En esa época más o menos, ya estaba casi recibido con 22 años y nunca dejé de laburar. Nunca dejé de laburar en esto y bueno, nada, ahí estamos. Bien, Y, contento. y bueno, y cuando haces todas esas actividades, ¿es la misma adrenalina que cuando jugabas al fútbol o son sensaciones diferentes? Qué buena pregunta. Mirá, cuando yo jugaba a la pelota se la daba al que sabía. En Cambacera de Aragón, a Calderón. Se la daba a Aragón, se la Sí, daba al Chinchulín Quiroga. Y bueno, chicos, ustedes que saben, hagan las cosas que tienen que hacer. Y en este caso, como realmente el protagonista soy yo, en realidad el protagonista es el participante, ¿no? claro. Pero el que le tiene que dar toda la responsabilidad para que disfrute y para que la pase bien soy yo. Bueno, la adrenalina la adrenalina sí existe, pero en otra dimensión. En otra dimensión. Está muy bien hecha Ujú. la pregunta y se siente en la previa, se siente mucha responsabilidad y durante la actividad se siente mucha responsabilidad. Porque tiene que ver mucho con la excelencia del trabajo que vos le tratás de brindar al, al, al participante, la hotelería, la comida, la asistencia técnica, la suplementación, la hidratación, bueno, son cosas que no hay que dejar de lado. Y si bien este es un partido de fútbol de 10 días seguidos y el otro era un partido de 45 y 45, si hay adrenalina, si hay responsabilidad y si hay respeto por lo que estás haciendo. Está bueno, está bueno. Y en algún momento de todos estos viajes paraste un poquito de bicicleta y dijiste, mirá en el lugar que estoy, es increíble, bueno, y qué sensaciones se viven. Sí, claro que sí, claro que sí. Mira, eh, me ha pasado estar en lugares emblemáticos. Por ejemplo, donde se hizo el Concilio Vaticano II, en Ajá, Trento, sí. que tiene, o por ejemplo en Verona, que vos decís, qué maravilla, o en Venecia, Ujú. o por ejemplo en el Duomo de Milán, De Milan. claro, y vos decís, wow, qué maravilla, pero no es lo que más me llama la atención, no es lo que más me llamó la atención, lo que más me llamó la atención es el marco natural, la inmensidad y la pequeñez que somos como seres humanos. Por ejemplo, por ejemplo, estar recorriendo el Chaltén, estar en el Parque Nacional Los Glaciares, estar en el Salto de Moconá, es todo Argentina, ¿eh? Sí, sí, no, no, Todo Argentina. Argentina tiene una O, geografía maravillosa. no, no, Gaby, no sabés, no sabés. La quebrada de las flechas, la quebrada de las conchas. ¿Sabés lo que decidí yo en algún momento cuando realizaba y repetía los circuitos? Porque, por ejemplo, a los valles calchaquíes he ido 4 o 5 veces. Entonces, le decía a los participantes de hacer, por ejemplo, 8 kilómetros, ¿no? Y después vamos a deshacer esos 8 kilómetros porque el paisaje que a vos te quedó en la espalda, sí, vos lo viste de frente. Entonces volvamos 7 u 8 kilómetros para ver lo que se ve yendo al revés. Claro. Es fantástico, es fantástico. La arquitectura y la cultura es fantástica, pero el marco natural, Gaby, te puedo asegurar que es imperdible. Es imperdible pedalear con alta temperatura, con viento en contra, con lluvia, todo es eh, dignificante, es maravilloso, maravilloso. Guille, hablemos un poquito de fútbol y de tu pasado. ¿Arrancaste en las inferiores de Estudiantes? Sí, yo hice todas las divisiones inferiores en Estudiante, algo que me marcó um, eh,
particularmente mi vida. Y no solamente arranqué yo solito, arrancamos un grupo de amigos, que éramos amigos del barrio, de la zona de 32 y 13. Éramos 7, 8 amigos que cuando éramos muy pequeños, 8, 9, 10 años, jugábamos en infantiles. Y jugábamos todos juntitos. Y me acuerdo que jugábamos alrededor de 15 torneos anuales. Y en torneos salíamos campeones. Recuerdo, si querés te lo comento. Sí. El equipo se llamaba Proto y Pomerich. Era un grupo fantástico. Y evidentemente había gente que era muy inteligente en el club y que miraba fútbol, tanto como se mira ahora. Y bueno, nos invitaron todos a jugar a Estudiantes. Y todo ese grupo de gente, más otros chicos que jugaban en Saladero o que jugaban en Toronto City, formamos un equipo que era bastante competitivo. Y teníamos la dirección técnica de gente fantástica. Eran iluminados en el fútbol y fueron campeones del mundo todos. Nacho Alberná, el Bocha Flores, Juan Verón, el Tato Medina. Eran, no sé si sabían transmitir mucho, algunos sí, pero eran sabios del fútbol. Claro. Y sabios. Ese grupo de gente le hizo muy bien al club. Y nosotros mamamos muchísimo de todos esos grandes del fútbol. Grandes, realmente grandes. Y bueno, hasta que en un punto de inflexión donde uno empieza a ascender a otras categorías, antes estaba la reserva, ahora también, ¿no? Sí, sí. Y el grupo se empezó a dividir, ¿no? Y algunos que eran relativamente superiores, como el caso de Alejandro Russo, empezaron a participar del grupo superior del club. Después se había acoplado a ese equipo tan emblemático, la categoría 68, un chico que vino de Azul, que era muy bueno. Terminó siendo muy bueno. Que era ¿Un tal Pelusa? Te iba a decir el mismo, sí. Claro, y después se sumó otro que también era muy bueno, que estuvo jugando en Lanús y que después jugó en Centroamérica, que se llamaba Mingo Angelelo. Ajá, sí. Y que eran buenos jugadores. Entonces, aparte de los 7, 8 jugadores, 9 jugadores, 10 jugadores que realmente eran buenos, se sumaron estos pibes que, bueno, y después algunos quedaron en el camino, que tenían mucho proyecto, y algunos participamos del plantel superior del club, y bueno, otros progresaron en otros clubes y otros quedamos libres. Y bueno, ahí fui donde quedé libre y quería dejar el fútbol, Gaby, porque me sentí extremadamente triste. Y bueno, ¿y quién fue el que te motivó a no dejar? ¿Qué es lo que me motivó? ¿O quién? Mira, ¿quién me motivó? Sí. La realidad, no, nadie, la realidad misma. Había un manager o un empresario que ahora justo es vecino mío, vivimos al lado, se llama Eduardo Marasco. Sí. ¿Lo recordás? Sí. Bueno, y la idea era intentar hacer un viaje a Europa, e ir a jugar a Europa.
Y a mí eso me remotivaba, porque además habíamos tenido un compañero, bueno, Gustavo Salinas, Claro. que se había ido a jugar a... Ay, ¿a dónde se había ido a jugar Gustavo? Bélgica. Bélgica. Y él comentaba cosas y bueno, y a mí me recontra seducía, es decir, irme a jugar a Europa. Y una realidad totalmente distinta, bueno. Y bueno, y la cosa era que yo tenía que, por las dudas, tener un contrato acá en Argentina. Y me dice, bueno, ¿por qué no firmamos un contrato en Cambaceres? Ujú. Y bueno, y firmé el contrato en Cambaceres. Y cuando llegué a Cambaceres me dijeron, no, se queda. Te quedas acá, claro. Y me tuve que quedar. Y estuvo bueno, estuvo muy bueno. Conocí gente de primera. Otra cosa, la primera A es la primera A, la B metropolitana es la B metropolitana y la C es la C. Sin embargo, rescato mucho del club. La organización estaba buena. Había un señor, José Riccioni, que era el presidente, Sí. un ingeniero muy piola, que si bien tenía algunas restricciones con el tema económico y con todo eso, el tipo sabía lo que quería. Y armó un equipo muy competitivo y dijo, bueno, tengo que traer un buen 5, tengo que traer un buen 8, tengo que traer un buen 10, Ujú. un buen 9, y los trajo. Y después había otro pibe que había madurado, que había mejorado mucho su nutrición y que fue el emblema del club. 9. El 9, José Luis. Claro. José Luis, que gracias a, sobre todo a la nutrición y a su capacidad de entrenamiento, se acomodó y gracias a 5 o 6 jugadores que fueron muy buenos, llegamos a pelear un octogonal muy reñido, que lo perdimos. La final con Argentino Rosario. Ay, sí, fue muy triste eso. Fue muy triste, ¿sabes por qué? Porque éramos superiores. Ujú. Y porque habíamos hecho un muy buen partido allá en Rosario. Jugamos en la cancha de Newell's. Sí, 0-0. Éramos, 0-0. 0-0. Habíamos jugado muy bien. Y después vinimos acá y fue a cancha llena. Había mucha... ¿Estuviste vos? Sí, Gaby, sí, no? sí, sí. Había mucha gente. Mucha gente, sí. Y fue un poco... no digo que nos cagamos, pero sí digo que fue una presión que tal vez no estábamos acostumbrados. Y en uno de los últimos minutos un centro, saltó un flaquito que después jugó en Independiente, Sí. Piva, Sí. y perdimos y quedamos afuera. Después al año siguiente se consolidó el equipo y con ascenso directo se llegó a la primera B metropolitana. ¿Y cómo viste ese campeonato, ese ascenso, ese grupo que se armó? Y el grupo ya estaba muy consolidado. Muy inteligentemente, creo que por la motivación de un preparador físico que teníamos que se llamaba José Luis Canay, Sí. dijo, a esta gente falta que la juntemos, falta que las concentremos y que le propongamos un proyecto que faltaba un poquitito. Y ahí nos fuimos y nos internamos unas 2 o 3 semanas, no recuerdo. Hicimos una pretemporada en Miramar, Sí. muy copado. Y salimos de esa pretemporada, aparte de estar mucho más entrenados, como grupo mucho más consolidados. Y fue un torneo donde los pibes eran muy competitivos, muy bien entrenados. Algunos que no les gustaba entrenar, Luis los entrenó
como el caso del Colo Skriniar. Sí. El Colo, viste, buen jugador, pero no le gustaba entrenar. Aragón también estaba flaco, estaba rápido. El 5 estaba rápido. Quiroga estaba rápido. Sí. Y José Luis estaba imparable. Por eso después jugó donde jugó. Así que el equipo estaba solvente. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué recuerdo? Sin lugar a duda, un campeón indiscutido. ¿Y qué recuerdos tenés de esa tarde de Junín, del ascenso? Estuvo muy salir campeón es muy particular. Sí. Muy particular. Uno a veces no pierde la dimensión de lo que está pasando. Pierde más dimensión cuando sale campeón que cuando perdimos, o me pasó a mí, ¿no? Que cuando perdimos el ascenso. Uh-huh. Ahí, cuando perdimos el ascenso, sos consciente enseguida del otro hasta que te cae la ficha. Claro. ¿Entendés? Sí. Cuando salimos campeones con Estudiantes en las divisiones inferiores, pasó exactamente lo mismo. Me acuerdo que le ganamos a River, que veníamos los dos, se definía ese partido, y salimos campeones, pero después todo lo posterior, ¿viste? El reconocimiento del presidente que se llamaba Correbo, o de dar la vuelta olímpica antes de que salga la primera, uh-huh. Nosotros con 14 años. Claro. Y acá pasa lo mismo, ¿viste? Uno pierde la dimensión. Y el otro día se hizo una fiesta muy linda en un club allá en Ensenada, festejando el ascenso y festejando... Y fíjate todo lo que perdura. Claro. La felicidad por el ascenso. Y lo importante que es para una comunidad trascender de una categoría a la otra, es fantástico. Sí, sin dudas. Sin duda. Guillermo, te pido un par de palabras para el conductor de ese grupo que lamentablemente, como Chirola Rambide, falleció en estas últimas horas. Chirola, mira, te cuento una anécdota. Estábamos concentrados, en el SUPE, en UTEDIC, no me acuerdo cómo se llamaba ese lugar, sí. A ver si vos te acordás. ¿En Punta Lara? ¿Dónde? En Punta Lara. En el SUPE. En el SUPE. Sí. En el SUPE. Estábamos concentrados por el octogonal. Sí. Y yo tengo palabras, viste que Chirola era duro para decirte cosas. O no te decía las cosas, era medio tosco. Era muy divertido en un círculo, pero como jefe a veces se ponía medio reticente, medio uh-huh. Bravo. Y a él le gustaba pescar. ¿Sabés que le gustaba pescar? Mira. Y le gustaba pescar pejerrey. Y como teníamos mucho tiempo, nos invitaba a pescar, estábamos concentrados, nos invitaba a pescar. Y tengo el recuerdo cuando estábamos pescando, nos habíamos quedado pescando los dos juntos ahí, descansando, y se hizo el atardecer. Y me decía, y él me hablaba de su hijo. Y bueno, no importa lo que me decía. Uh-huh. Específicamente no importa lo que me decía. Pero tengo ese recuerdo de un tipo con una fortaleza fantástica y una gran debilidad, una dualidad, ¿viste? Uh-huh. La fortaleza de guiar un grupo y de saber para dónde querer ir, y la debilidad por cosas no resueltas tal vez, ¿viste? Sí. Mis respetos a ese tipo. Un gran luchador, la luchó, nunca perdió su convicción, nunca perdió su esencia, nunca perdió el amor por su club,
que era Cambaceres. Sí. Y bueno, nada, ¿qué más te puedo decir? Hemos tenido unos cuantos asados con él y lo aprendí a querer más no como técnico, sino después. Y realmente no fuimos amigos, pero sí tengo un gran respeto por él. Gran tipo, para mí gran tipo. En lo que hizo como técnico, en las cosas que definía, en los pensamientos que yo lo sé en el club, y después en su vida personal. Y sé también lo que peleó por su enfermedad existente, por lo que peleó y sufrió por su diabetes. Y nada, Gaby, nada, un buen tipo. Para mí un buen tipo. Una picardía, pero bueno. Guille, creo que con esto ya está todo dicho. Te agradezco estos minutos. Vale la pena repasar la carrera y también recordar a la persona que los guió ese logro tan importante. Y bueno, así es la vida a veces. Pasan estas cosas y seguramente cuando suceda y pase toda esta pandemia que estamos viendo también, va a ser el momento de reencontrarse y disfrutar de los afectos. Seguro, seguro. Bueno, yo te agradezco a vos, Gaby. Siempre tengo un gran recuerdo y un gran respeto por tu profesión y por tu tarea. Nos estamos poniendo grandes y a veces un poco melancólicos. Así es. Pero está bueno recordar y recordar las cosas que hicimos cuando chicos, y que eso en última instancia es la esencia de lo que somos ahora. En la vida misma. Claro. Y yo, por ejemplo, no quiero ser pesado, ¿no? Pero determinadas personas que marcaron tu vida, como Juan Ramón Verón, como Chirola Rambide. Vos decís, Chirola Rambide, tiene peso, loco. Sí. Juan Verón, tiene peso. El Bocha Flores, tiene peso. ¿Entendés? Entonces, en última instancia también, en parte, somos lo que somos gracias a esas personas. ¿Sí? Todos han marcado un poquito nuestra vida. No somos lo que somos por espontaneidad. Somos lo que somos por lo que nos marcaron los demás. Tal cual, sí. Amigos del fútbol, ¿viste? Poroto Russo, una tontería, ¿no? Pero Poroto Russo nos mandaba mensajes diciendo que su hijo se había recibido de profesor de educación física. Y para nosotros también es un orgullo que el flaco comparta con amigos lo que le pasa. Y esa es la esencia del deporte en sí, ¿viste? Lo que es intangible. Lo que es tangible, bueno, sí, ascendiste, perdiste, ganaste, sí. Te echaron, no te echaron. Pero lo otro es esencial. Es lo que queda para siempre. Es lo que queda para siempre, y es lo que queda para siempre cuando sos más grande. Uh-huh. Tal cual. Guille, muchas gracias. Chao, querido. Te mando un fuerte abrazo.